Vamos a continuar. Creo que teníamos un problemita allí, más que todo de red, y se nos cortó la transmisión, pero vamos a reiniciarlo y vamos a continuar tal cual estábamos diciendo. Cualquier consulta, cualquier pregunta, esperamos que si tenemos una buena red, pues vamos a estar recibiendo esas preguntas y contestándolas, ya que creo que por causa del tiempo tenemos problemas de señal, pero esperamos que logremos realizarlo lo mejor que podamos con la ayuda de Dios. En vista de lo que ya estábamos hablando, quisiera preguntar a los que estuvimos en la clase anterior y que alguien, en que sea uno, es decir, me dijera, o posiblemente todos los que van a estar en esta clase, si ya conocen qué tipo de suelo y en qué rango de pH está, donde tienen algún cultivo, tienen algunas plantas. Es por si tomaron la consideración, hicieron la prueba del pH. Alguien nos puede decir, bueno, yo vivo en tal parte, hice la toma de pH y es un rango de pH es neutro, es alcalino o es ácido. Cualquiera puede tomar esa determinación y decirnos si ya lo tomó, y si no lo han tomado. Yo espero que lo hagan, lo puedan realizar, porque estamos preparándonos para ir al campo. Y en el campo tenemos que saber todo esto. Porque, ¿por qué decimos que tenemos que saberlo? Es por el hecho de que al cultivar nosotros, al vivir en el campo, no sembramos como aficionados, ni hacemos cultivos de aficionados. Nosotros hacemos cultivos de verdad. En que sean 2 plantas, 3 plantas, en que sean maceteras, pero eso es de verdad. No debemos de tomar la agricultura como una afición. Bueno, sembrar, dejarla, dio o no dio, pero solo hicimos la prueba, porque queríamos hacerlo. No, aquí tenemos que pensar en cosechar. Por esas razones tenemos que ir aplicando cada aspecto técnico que estamos aprendiendo en la escuela. Y como decíamos, ahora seguimos con los criterios técnicos. Y vamos a ver 2 de ellos. Uno es altura del lugar donde vivimos y donde tenemos o vamos a poner la finca o el huerto. Otro es la precipitación pluvial, la cantidad de lluvia que tenemos en ese lugar. Esos criterios técnicos son bien esenciales para que nosotros no vayamos a tener pérdidas, ni también hacer una acción al revés. Es decir, que allí podemos hacer algo y hacemos lo contrario, sembramos algo que no es lo que allí necesitamos, o aplicamos riegos que no son los que necesita, o sembramos plantas de alturas que no son las adecuadas. Todo eso se vuelve técnicamente necesario saber. En cuanto a la altura y la precipitación, debemos de hacerlo. Yo les voy a decir acá donde estoy parado, en esta área, esto es un valle, es una zona costera. Aquí estoy a una altura de 35 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos hablando de bien bajo. Es caliente y entonces significa que tengo que saber qué plantas y qué cultivos son los que voy a sembrar. Porque si yo vengo y traigo acá para sembrar brócoli, coliflor, repollo, no me va a dar. Aunque los suelos sean buenos, pero no es la altura para ello. Y no está adecuado el clima para ello. Entonces, por eso es necesario conocer todos los criterios técnicos para que no vayamos a equivocarnos o salir decepcionados, porque sembramos y no apareció ningún resultado.
Por eso estamos corrigiendo cualquier error que en el pasado hayamos cometido con respecto a la siembra. Y en donde usted vive, en donde usted esté, tome el altímetro. Vamos a ver si hay una consulta. Hermano Roberto Contreras dice que nuestro suelo es alcalino. Es alcalino. Importante también, hermano Roberto Contreras, tomó ya la prueba de suelo. Y en cualquier análisis, pues él ya sabe que vive y que tiene su finca, su huerto, en un suelo alcalino. A partir de allí se comienza a tomar todos los demás aspectos técnicos. Y todos hagamos igual. Sepamos en dónde, en qué rango de alcalinidad y de pH vivimos o tenemos en nuestro suelo. ¿Hay otra consulta? Hermano Joel Dubón dice que está viendo bien, hermano. ¿Los terrenos que no son neutros podrían ser productivos? Sí, hablamos que los suelos neutros son realmente lo óptimo, lo que necesitamos, pero que en el alcalino leímos que se dan varias plantas, aún hortalizas se dan, y frutales, como las lichas, los mamones, las naranjas, aún los cocos, se dan también frutales como el plátano o todas las musáceas. Al mismo tiempo en los ácidos se dan las leguminosas. Podemos sembrar también frijol, podemos sembrar cualquier otra leguminosa como el gandul y se dan en suelos ácidos. Pero no todas, es muy pocas. Entonces tenemos que trasladar y cambiar el rango de acidez de ese suelo ácido que se vaya acercando a neutro. El alcalino también que se acerque a neutro, y ya dijimos cómo. Es decir, investigamos y tomamos las recomendaciones, por qué son ácidos y por qué son alcalinos, y cómo lo vamos nosotros a acercar. Puede ser con el abono orgánico, no aplicando demasiado abonos químicos, es decir, fórmulas químicas, mayormente el sulfato de amonio, que es muy propenso para ensuciar el suelo. Entonces vamos nosotros a tomar en cuenta esto. Entre menos sulfato de amonio ocupemos y pongamos en el suelo, vamos a tener más probabilidades que con el abono orgánico, con el manejo del suelo y con la integración de los rastrojos o de los abonos materia orgánica verde o seca que revolvemos con el suelo. Entonces así vamos a ir cambiando esos suelos y podemos sembrar lo que ya dijimos. En los ácidos, leguminosas, y en los alcalinos aún podemos sembrar también algunas hortalizas y frutales, también allí se nos dan. Entonces eso podemos decir y recordar de la clase anterior. Ahora tomamos en cuenta, como decíamos, un criterio técnico, sepamos a qué altura estamos. Para eso necesitamos el altímetro. El altímetro pues se puede funcionar en línea o afuera de línea. Los teléfonos inteligentes pues allí pueden tener el altímetro y va a tomar donde quiera que esté, se puede tomar a qué altura sobre el nivel del mar nosotros estamos. Por lo tanto, las alturas sobre el nivel del mar, como dijimos, son bien necesarias conocerlas por el hecho y que necesitamos tener bien en cuenta que no todas las plantas ni todos los cultivos se dan a todas las alturas. Hay una diferencia. Entonces ellos toman esa posición ya naturalmente, la misma naturaleza lo exige así. Entonces necesitamos saberlo. La definición de altura en metros sobre el nivel del mar, como decíamos, es sencilla, puede ser a través del altímetro, nos va a decir exactamente cómo es. Si el altímetro, de acuerdo qué satélite o cómo lo haya programado o esté programado,
puede ser que le dé la altitud en pies, en altura por pies. Entonces, pero nosotros necesitamos saber sobre metros, en metros. Si viene en metros no hay problema, pero cuando viene en pie, les voy a dar una recomendación. Vamos a hacer una conversión, una regla para transformar los pies en metros. Les voy a poner un ejemplo. Si el altímetro dice que tenemos 1300 pies, 1300 pies de altura, esos no son metros, son pies, porque hay lugares que se trabaja por pie, pero en asuntos de nivel sobre el mar vamos a trabajar, o trabajamos desde el punto de vista en metro. Entonces, esto se divide, o lo vamos a dividirlo entre 3.28. Vamos a hacer esta operación. Si tenemos 1300 pies de altura sobre el nivel del mar, queremos transformarlos en metros, entonces lo dividimos entre 3.28. Esa es la fórmula. Y entonces significa que tenemos el terreno a una altura sobre el nivel del mar de 396.34 metros. Entonces, allí, esa es la operación que hacemos, o la regla para transformar los pies en metros. Es decir, la cantidad de pies entre 3.28. Y ya tenemos exactamente la altura sobre el nivel del mar. Ahora, es importante que nosotros conozcamos precisamente esa altitud de nuestro terreno, y allí no nos va a costar entonces poder sembrar nuestras plantas, nuestras hortalizas, sea lo que sea que tengamos. Por lo tanto, en cada país tiene diferentes zonas y diferentes alturas, y en cada país debemos de estar pendientes, sea que seamos agricultores en escala de lo que sea, a cualquier altura de la agricultura, pero aunque sea con huertos caseros, no vayamos a olvidar conocer a qué altura estamos. Entonces no nos va a fallar absolutamente, siguiendo todas las reglas técnicas, no nos va a fallar la cosecha y la producción, porque vamos a seguir reglas estrictamente agronómicas y que ya están valoradas con tiempo, con altura y con todos los detalles que necesita o que se requiere para cosechar. Ahora vamos a continuar hablando sobre la precipitación. Quiere decir la lluvia, la precipitación pluvial, la cantidad de agua que cae sobre el lugar donde vivimos y la cantidad de agua que necesitan los cultivos que nosotros sembramos. Entonces, porque vamos a tomar en cuenta que si yo siembro un cultivo y este cultivo tiene la necesidad de 1 milímetro de agua diario, pero yo le pongo 2, entonces estoy contrario a la necesidad de la planta. O si él necesita, digamos, 1 milímetro de agua diario y yo le pongo medio milímetro, entonces le va a faltar. Por eso necesitamos conocer también la precipitación pluvial. ¿Cómo se define en este caso este aspecto técnico? El promedio de precipitación en milímetros, vamos a tomar ciertos códigos. Como dijimos, tal vez
si hay alguna consulta, algo que no se entienda bien, ustedes me pueden volver a preguntar. Milímetros lo vamos a tomar con un código de Eso quiere decir milímetros. Y lo van a encontrar en cualquier guía técnica con ese código, Esto quiere decir por año. Conocer toda la lluvia y las cantidades de agua que caen sobre la parcela donde estamos cultivando cada año. En caso de que conozca solamente la precipitación por pulgadas, porque a veces se da también, dice, bueno, hay términos y aparatos que van a determinar por pulgada, pero nosotros necesitamos milímetros porque no es para una represa, sino que es para cultivar, para riegos, porque tenemos que saber la necesidad de líquido que necesita nuestro cultivo. Y cuando lo conocemos por pulgada, si el medidor está por pulgada, vamos a hacer una operación también. Por ejemplo, esta operación. Podemos decir que tiene 8 pulgadas de agua. 8 pulgadas de agua. Ese es un ejemplo que tomamos. Entonces nosotros lo vamos a multiplicar, para saber los milímetros, lo vamos a multiplicar por 25.4. Y es igual a 203 milímetros de agua. Es decir, ojalá se vaya logrando entender. Por primera vez tal vez nos cueste, pero cada vez hay que repetir la operación y entender el concepto. Milímetros de agua. Si es por pulgada, lo multiplicamos, como dijimos, por 25.4. Si teníamos 8 pulgadas de agua y lo multiplicamos para hacer la conversión a milímetros, adquirimos en 8 pulgadas de agua 203.20 o 0.2 milímetros de agua. Entonces, esa es la conversión que hacemos en caso que se nos dé la medida por pulgada. Ahora, en los métodos también de medición se usan datos disponibles. Cualquier dato disponible. ¿Cómo sé yo que en mi tierra cae una cantidad, digamos, por tormenta? A mí me van a caer en la parcela, me va a caer 6 o 4 milímetros de agua diario. Eso tenemos que hacer un medidor, un milímetro, es decir, para adquirir el agua. Por ejemplo, aquí tenemos este dron, este barril. Si yo lo mido, yo hago esto. Con esta cinta es de topografía, yo lo mido acá. Esto mide todo el diámetro, a todo alrededor. Y mide 2 metros. Serían 2 metros. Pero significa que en este dron, en este barril, yo tengo medio metro cuadrado, porque necesitaría 4 metros para que sea metro cuadrado. Entonces aquí tengo en este barril, yo me voy a dar cuenta que estoy adquiriendo medio metro en cuadro, aunque este es redondo, pero si hacemos la conversión, es medio metro todo el diámetro del círculo. Para que sea el metro tiene que ser más amplio, y tendríamos en que sea la redonda, pero tenemos ya en el cuadro 1 metro de posesión de agua. Lo que se hace en este caso, por ejemplo, yo lo tengo aquí, lo mido, lo dejo allí
Ese queda allí para que le estén cayendo las lluvias. Las lluvias caen acá, en esta cantidad de la boca del barril. Está cayendo una cantidad de agua y se va adentro. Y cada tormenta la va subiendo y la va subiendo. Entonces yo me voy a dar cuenta que en todo el invierno, o en una cantidad del invierno, en una proporción del invierno, si él se me llena, me voy a dar cuenta, después lo saco, lo mido, y sé cuántos milímetros de agua me han caído en el terreno por metro cuadrado. Entonces no cuesta medir, o si podemos hacer un cuadro de metro al cuadrado, es un metro cuadrado, puede ser como un embudo, y le ponemos allá algo, un depósito, puede ser un dron también, y allí estamos recogiendo el agua. Pero como el agua se evapora, lo que hacemos es ponerle un líquido antivaporizante y medimos el líquido también. Si le ponemos 1 litro de líquido antivaporizante, esa agua no se va a evaporizar, esa queda estable allí, no puede vaporizarse, queda estable. Y nos da lugar para durante los 6 meses de invierno, o según la cantidad que dure el invierno, si fuera ciclo más corto, pasa allí llenando y llenando, no se va a evaporar. Después medimos, descontamos el líquido evaporizante, antivaporizante, y ya sabemos cuántos milímetros de agua o litros de agua cayó por metro cuadrado sobre nuestra propiedad. Por eso es necesario conocer exactamente lo que es la precipitación pluvial, conocerla desde ese punto de vista. Y además de eso, también la medición se da así, la medición de la lluvia. ¿Por qué esto hablamos de la lluvia? Voy a leerles una regla y esto va a aclarar bien el concepto. La precipitación se mide en milímetros de agua o litros caídos por unidad de superficie, 1 metro cuadrado. Es decir, la altura de la lámina de agua recogida en una superficie plana es medida en milímetros o de metro cuadrado. Nótese que 1 milímetro de agua lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Este es el concepto y la regla más clara. Ahora yo sé que durante el invierno me cayeron allí en ese metro, pero este solo cubre medio metro. Significa que cuando ya está lleno, yo lo mido y me doy cuenta cuántos litros de agua tengo aquí. Esto es de medio metro. Entonces lo que hago es multiplicarlo por 2. Y allí sí ya tengo que por metro cuadrado ha caído en mi propiedad, en mi parcela, tantos milímetros de agua. Es decir, cuando hablamos de milímetros, quiere decir que es una lámina de agua que se necesita en el suelo y que está cayendo en el suelo, y que debemos de tomar en cuenta que las plantas van a necesitar esa agua. Es decir, va a ser bien necesaria para nuestras plantas. Esto es por milímetro por metro cuadrado. Así es de cuando escuchemos hablar cuántos milímetros de agua cayeron en este invierno, alguien va a decir, cayeron 1000 milímetros. Eso es lo que nos quiere decir es que en cada tierra o en cada metro cuadrado de tierra nos cayó 1000 litros de agua. 1000 litros de agua, eso significa. Ahora bien, vamos a hablar sobre la precipitación. La precipitación se da de esta manera. En la tabla correspondiente a la intensidad de las lluvias, por ejemplo, si nosotros tenemos una lluvia con 250 milímetros de agua, esto significa que es un torrencial,
que puede venir con granizo. Digamos que tiene 250 milímetros de agua. Quiere decir que en cada metro cuadrado de tierra en la propiedad, en una sola tormenta, nos cayeron 250 litros de agua. Eso es demasiado. Pero esto es ya cuando son granizos de gran tamaño y tormentas muy fuertes. Hay otro tipo de tormenta. Tormentas de 100 de 100 milímetros de agua. Podemos decir que esta es una tormenta torrencial y puede traer granizo. Es demasiado también, porque se desperdicia una gran cantidad de litros por metro cuadrado, porque esa no se queda allí. Ahora, tenemos también cuando se derrama una lluvia de 16 milímetros de lluvia. Esta lluvia de 16 milímetros por metro cuadrado significa que es lluvia fuerte. Es cuando decimos una tormenta fuerte. Aún caen por metro cuadrado, están cayendo 16 litros de agua. Estos son aspectos totalmente técnicos y necesarios para saber cómo nosotros estamos y vamos a manejar nuestra parcela. Ahora, si tenemos una lluvia de 6 milímetros, significa, esta es moderada y ya es aceptable porque los cultivos van a tener posibilidades de poder afianzar y producir, y no se nos van a destruir por la inmensa cantidad de lluvias que caen. Pueden haber lluvias bien ligeras o bien débiles, aquellas que es de 1 milímetro hasta 2 milímetros de agua por metro cuadrado. Quiere decir 2 litros o 1 litro de agua que cae en metro cuadrado. Humedece poco, pero sustenta las plantas. Todo eso está determinado dentro de la precipitación pluvial. Como dijimos, vamos a tomar en cuenta y ponerle atención también a este aspecto técnico, porque saber de las lluvias y saber los inviernos que tenemos se vuelve conveniente en nuestro proyecto aún familiar de las parcelas. También podemos hablar de la fórmula, y les voy a dar algunas fórmulas. Pareciera ser que son aspectos muy complicados y difíciles de entender, pero quiero decirles que deben de ser aplicados. La fórmula para calcular la dosis que necesitan las plantas, porque ahora vamos a hablar que necesitamos saber cuánto necesita cada planta para que nos dé fruto. Hay un problema que el agricultor, aún a veces con experiencia, no previene. Aún todos los agricultores, y aún mayormente aquellos que no son agricultores formales, a veces siembra la familia, siembra el hombre, siembra la mujer, siembran los niños, los jóvenes, cualquier persona, y no cosecha nada. Pero el asunto está en que estos criterios no se conocen. Y por eso estamos distinguiéndolos ahora. Yo tengo que saber cuántos milímetros de agua necesita mi limón para que permanezca con limones todo el tiempo. Ustedes ven aquí este limón. Este limón nunca deja de tener limones. Pero hay una razón. Él tiene regulada la cantidad de agua que necesita. Y teniendo regulada la cantidad de agua que necesita, significa que todo el tiempo va a dar limón. Rompe el ciclo formal de floración y producción, porque se mantiene con una humedad totalmente equilibrada, lo que necesita diariamente. Por eso vamos a tener una fórmula. Ustedes pueden también tomar la fórmula y procuren entenderla. La fórmula es, con una S, determinamos la superficie vegetal. Superficie vegetal significa la corona foliar de hojas. Ustedes ven acá este limón. Este limón
tiene una copa de follaje de 4 metros, 4 metros de longitud. Entonces yo tengo que saber cuánto necesita de agua ese limón y tengo que aplicárselo por día, porque si no se lo aplico por día, ese limón no va a dar los frutos que esperamos. Si tenemos, digamos acá, este árbol de limón tiene 4 metros en diámetro, yo mido al círculo la cantidad de metros y luego voy a ver si por cuánto necesita por metro cuadrado de humedad, cuántos litros de agua necesita diariamente. Creo que hay una consulta. Sí, Ana Judith Dubón. Hermano, ¿será recomendable hacer surcos para que en una lluvia de 250 milímetros de agua Sí. no se acumule en el cultivo y lo dañe? Si en dado caso caerá esa cantidad de agua. Sí, sí. Cuando nosotros tenemos, vamos a hablar una parte de esta, si tenemos o vivimos en un lugar donde las precipitaciones son muy fuertes y permanentes, tenemos que trabajar los cultivos en montique, es decir, hacemos un montón de tierra, eso le llamamos montique, y sobre esos montiques sembramos las plantas o las hortalizas. Y estos montiques tienen que tener canales de salida, que tienen que tener posiblemente 1% de desnivel, para que el agua corra suave, pero que tenga una salida. No los podemos dejar a nivel porque siempre nos van a abrir escorrentillas por encima de los montiques y van a hacer muchos canales. Entonces le damos 1% de desnivel en alguno de los costados donde vamos a encontrar una salida para el agua para que podamos cultivar. Entonces sí se pueden hacer canales, como dije, y en montique las plantas y los canales para drenar el agua, pero sin provocar erosión, porque estamos tratando también de evitar la erosión del suelo. Entonces, por eso, como decíamos, este limón, yo tengo que saber la cantidad de agua que él necesita. Y luego vamos a ver, con una S determinamos la superficie del follaje. Puede ser un árbol grande, que posiblemente le va a cubrir quizás unos 50 o 40 metros cuadrados de follaje. Bueno, tenemos que saber eso porque les voy a explicar algo. El follaje de este limón significa que las raíces también se extienden en la misma distancia. Es decir, las raíces de estos árboles ya tienen 2 metros para allá y 2 metros para acá, es decir, a los lados. Es decir, ya están extendidas. Entonces el agua la va a necesitar y la humedad a esa dimensión de alrededor. Por eso necesitamos saberlo. Ahora, en cuanto al clima, sabemos también, o vamos a hablar un poquito sobre la precipitación. El clima es uno de los datos fundamentales para conocer la necesidad de agua. Si vivimos nosotros en un clima templado, en un cerro, digamos, donde hay vientos, porque los vientos también tienen que ver con la humedad del suelo. El viento seca rápido los suelos. Y también el tipo de inclinaciones que tengan los suelos. Entonces vamos a tomar en cuenta el clima y la cantidad de metros en desnivel de esa propiedad, donde tenemos el terreno o donde tenemos los cultivos. Y entonces allí vamos a mantener a un nivel, es decir, saber si necesitamos poner un poco más de agua y los niveles de humedad que vamos a necesitar subir o bajar de acuerdo también al clima. Ahora, también se mide en milímetros
o es decir, la altura de agua por día. Y voy a leer esta regla. Es un valor que viene dado por las estaciones meteorológicas y debe considerarse la máxima en verano, que es julio, que suele ser de 5 a 10 milímetros. Esta representará la cantidad de agua necesaria para asegurar un vegetal en plena actividad, un desarrollo óptimo. Las precipitaciones más el riego deberán cubrir este valor. Aquí quiero aclarar algo. Mire, nosotros tenemos que valorar bien los riesgos al sembrar. Yo no me voy a poner a sembrar, nadie se va a poner a sembrar cuando sabe que no tiene inviernos lo suficientemente para cosechar. Lo primero que hacemos cuando vamos a sembrar es asegurarnos que si no va a haber invierno o es un lugar que no tiene buen invierno, yo me aseguro de tener el riego para completar el poco de agua que cae, que puede ser mínima en lluvias, se lo tengo que complementar con el riego artificial que yo le voy a hacer. Entonces, por eso tomamos en cuenta esa parte. Necesitamos conocer el rango de precipitación en el campo para luego llenar los vacíos que nos va a dejar el invierno con el riego que nosotros vamos a hacer. Por eso al sembrar y al comenzar nuestro huerto casero, aseguremos varias cosas. Que esté seguro de los animales, que esté cercado y que va a haber agua en caso que no llueva ya una semana seguida. Porque en una semana, en lugares calientes, los suelos se secan y necesitamos ya hacer algunos riegos por aspersión o puede ser por inundación, como nosotros lo consideremos o tengamos la posibilidad. Pero siempre tenemos que hacer el riego cuando no tenemos inviernos lo suficientemente buenos. Ahora, tomando en cuenta también esta parte, el factor de la planta. Las plantas tienen un factor bien importante. Y voy a leer también esta parte que necesitamos entenderla. El factor planta o factor de corrección que se aplica según el tipo de vegetal. Por ejemplo, 1 litro para plantas. Esto ya es las cantidades de agua que necesitamos. Si yo voy a sembrar hortalizas, si usted tiene hortalizas, tiene lechugas, tiene brócolis, tiene zanahorias, tiene remolachas, tiene tomates, tiene chiles, todo ese tipo de hortalizas y plantas pequeñas con raíces superficiales, necesitamos 1 litro de agua por metro cuadrado diario. Litro de agua por metro cuadrado diario. Esa es la necesidad que va a tener las hortalizas y todas las plantas pequeñas. No olvidemos, 1 litro de agua diario por metro cuadrado. Ahora, si son árboles como ya el que vimos acá, un limón, un naranjo, un mango, necesita diariamente 0.8 litros de agua por metro cuadrado, menos que las hortalizas, pero diario. Entonces vamos a tomar en cuenta de que vamos a estar supliendo esa necesidad de ese árbol. Ahora, si son las variedades de cactus, aún va en cuenta la sábila. Todos aquellos que guardan humedad y que son gruesos y que conservan agua en las cortezas o en sus tejidos, estos necesitan menos, necesitan 0.35 de litro de agua diario por metro cuadrado. Entonces queda establecida la regla que no todas las plantas necesitan la humedad igual. Muchos necesitan más, otros necesitan menos. Como ya hablamos, los cactus, aún las mosáceas, necesitan 0.35 de litro de agua por metro cuadrado al día. En cambio, si nosotros tenemos una plantación de coco y la vamos a sembrar en un lugar reseco, donde no es playa, donde no es mar,
un coco es capaz de beberse casi un dron o un barril de agua diaria. Por eso es que para que dé cosecha y para que tenga una cosecha permanente y frutos permanentes, tenemos que poner permanentemente y diariamente una poza de agua en el coco, porque si no, no va a dar fruto lo suficiente. Y todas las plantas, como ya dijimos, ya está medido, está regulado cómo la vamos a mantener. Así es de que no simplemente vamos a regar por regar, sino bajo un criterio técnico, una medida de agua de acuerdo a lo que necesita la planta. Ahora, también vamos a tomar en cuenta otra cosa que quiero explicarles. En cuanto las plantas, de lo que hemos hablado, digamos, los árboles necesitan 0.8 de litros de agua por metro cuadrado. De ese 0.8, la planta tiene que absorber el 90%. Las hortalizas que necesitan por metro cuadrado 1 litro diario, van a absorber el 90%. Que los cactus o todas las musáceas, las sábilas o todos aquellos que tienen agua suficiente, que conservan, van a necesitar 35 o 0.35 de litro por metro cuadrado diario. Va también a utilizar el 90%, porque el suelo entra y las plantas entran en un aspecto también, en una fase, y esta fase se llama evapotranspiración. Evapotranspiración. Es decir, el suelo de la precipitación pluvial viene esa cantidad de agua aquí a la tierra y cae. Pero luego la tierra, por medio de la presión atmosférica o la calor o los rayos del sol, convierte esa agua en gaseosa y la evapora. Eso se llama evaporación. Cuando el agua se va de aquí, cambia su textura, cambia su forma y vuela y se eleva. Esa es evaporación. Pero luego las hojas de estos árboles y de todas las plantas, aún de las malezas, tienen otra acción, y esa se llama transpiración. Por ejemplo, si yo tomo estas hojas de este árbol, ellas están transpirando agua diariamente, es decir, están volviendo agua, regresando agua. Eso es la transpiración que hacen las plantas y la evaporación que se hace por medio del calor. Por eso es que en el 10% del agua que le damos nosotros a las plantas, esa cantidad se eleva o se vuelve en evapotranspiración. Y nos debemos de tomar bien en cuenta que todos los días debemos de estar regando las plantas. Ahora, si sabemos que tenemos una lluvia lo suficientemente para que conserve la humedad y lo que necesitan las plantas, no regamos. Pero cuando ya va una semana que no llueve y que ya los suelos se están secando, necesitamos volverlos a regar. Estar regando y permanentemente estar seguros de que estamos poniéndole la suficiente agua que las plantas necesitan. Entonces, tomando en cuenta este criterio técnico de la precipitación pluvial, todo lo que sembremos tratemos de regularlo conforme a la necesidad de la planta. Y como dijimos, si tenemos árboles frutales no vamos a poner la misma agua que ponemos a las hortalizas. Si tenemos plátanos o otro tipo, cactus o cualquier otro tipo de plantas con suficiente agua, también démosles lo necesario. Y con los inviernos, cuando son demasiado fuertes o lluvias torrenciales, vamos a proteger también los cultivos.
como ya dijimos, haciendo canales de drenaje, pero con una moderada, con un moderado desnivel, no dándole un desnivel, permitiendo al agua que nos abra una escorrentía que después va a ser una erosión de suelo. Entonces, tomando en consideración este aspecto, espero que los que están pensando en sembrar apliquen de una vez todo esto. Y en las propiedades que también nosotros estamos inspeccionando en nuestro proyecto de la ciudad al campo, tomémosla en cuenta. Llevemos un altímetro, sepamos a qué altura está esa propiedad sobre el mar y conozcamos también cómo son las precipitaciones de las lluvias en aquella zona. Si llueve todos los días, entonces o podemos también tomar la medición de hacer la medida de la precipitación a través de lo que ya habíamos explicado, y entonces vamos a adquirir buenos resultados y no vamos a perder, porque como dije, no simplemente vamos a sembrar en que sea 3 plantas solo como afición. Vamos a sembrarlas para cultivarlas, para que también sean parte de nuestra alimentación o ayuden a nuestra diario canasta básica en el hogar. Espero que hayamos tomado en el aprendizaje algún porcentaje de la enseñanza o de este criterio. Es bastante un poco complicado en las fórmulas, en los aspectos también de mediciones, pero si ustedes lo siguen oyendo y lo siguen practicando, pronto también va a estar con un efecto de conocimiento. Y el conocimiento, al practicarlo, también esto se vuelve un técnico. Entonces, no olviden, el próximo domingo vamos a continuar con los criterios técnicos, porque esta parte es bien necesaria. Para mí es tan importante que lo sepamos, porque no estamos hablando de un proyecto simplemente como de juego, sino prácticamente en serio. Y tenemos que conocer cada aspecto de la tierra y de la lluvia. Espero que el Señor nos ayude y allí nos encontramos el próximo domingo a la misma hora. Y que todos tengan bendiciones de parte del Señor. Amén.